Esta mañana lo hemos titulado ¿Cuándo la fe se muere? ¿Cuándo la fe se muere? Mis hermanos, la fe es algo tan importante que necesitamos mantener vivo. La fe es el instrumento necesario para sobrevivir en la vida cristiana. En un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, necesitamos por fe pararnos y tomar la herencia de ser hijos de Dios y no hijos del mundo. Decía la lectura bíblica de Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comunidades temporales del pecado. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Porque tu palabra es verdad y en tu palabra encontramos vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos mantiene en pie y nos seguirá llevando, caminando hasta ese día glorioso cuando tú vengas en el nombre de los cielos. Oh Señor, que nada ni nadie nos quite el derecho a la vida que tú nos quieres dar. Bendice tu santa palabra en esta mañana y bendice esta congregación. Que todos los que están delante de mí, Señor, sean llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitar a los jóvenes que aquí se encuentran en esta mañana. Como jóvenes, es difícil a veces tomar ese paso de ponerse de lado, de ser hijos de Dios, de ponerse del camino. Y la Biblia nos presenta esta frase. Dice, ser afligido. Pero jóvenes, adultos, ancianos que aquí nos encontramos en esta mañana, si sufrimos y sufrimos de la mano con el Señor, hay gozo. Y ese gozo no se compara, mis hermanos, con los gozos, las comodidades temporales de este mundo. Moisés. ¿Y por qué, mis hermanos, volvemos a traer este tema de la fe? Mis hermanos, la fe es de suma importancia en la vida del cristiano. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, la fe es algo que no se debe de descuidar. En un mundo en el que miramos cosas atroces, como lo que dijo nuestra hermana Cristina, mis hermanos, la fe es la única que nos mantiene y nos mantendrá caminando en el camino del Señor. Si descuidamos la fe, o ponemos a la fe por un lado, iremos al fracaso. Mis hermanos, por la fe Moisés. A veces, como estudiamos en esta semana la lección de escuela sabática, pensamos que por
el vasto estudio que hay en alguien, en alguna persona, pensamos que esa persona está dotada y capaz. Podrá estar capaz de hablar, podrá estar capaz de descifrar lo que tenga que hacer. Pero si le falta, mis hermanos, la esencia que es la fe, seguirá siendo, como dijo el apóstol Pablo, como algo que solamente repite. Por lo tanto, mis hermanos, la fe es algo que debemos cuidar como algo tan preciado, porque eligió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales, y la Biblia lo llama comodidades temporales de pecado. Pero, mis hermanos, el pecado siempre viene disfrazado de bonitos colores, y en el que en algún momento de nuestra vida hemos caído, o algunos jóvenes caerán. Pero, mis hermanos, dediquemos a nuestros hijos todos los días de nuestra vida para que no caigan. Pongámonos en las manos del Señor para que no caigan en ese error y pretender así gozar. Mis hermanos, la vida en el pecado no se goza. La vida en el pecado, mejor dicho, el gozo del pecado está lleno de dolor, de vergüenza, de burlas. Jóvenes, ¿y quién quiere que se burle de vosotros? ¿Quién quiere que digan cosas feas? Mis hermanos jóvenes, elijamos ser afligidos en este mundo antes que gozar del pecado. Porque el gozo con el Señor Jesús dará la vida eterna. Y no durará siempre. A veces pensamos que hemos estudiado todo y descuidamos un poquito la fe y caemos. Mis hermanos, por eso vemos a tantos, vamos a llamarlas así, a tantas estrellas, hombres de elocuencia, hombres de fama, que estudiaron este sagrado libro, desde el Génesis hasta Revelaciones, y han caído porque pensaron que por su conocimiento solamente podían mantenerse. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para no caer, hay que elegir primeramente el paso del camino de nuestro Dios. Mis hermanos, Moisés, así como muchos de nosotros hemos cometido errores, o quizás caeremos en errores en el futuro, pensó que por ser del pueblo de Dios, elegido de Dios, y a pesar de que ya había elegido ser afligido por el pueblo, cometió muchos errores. Pero mis hermanos, a veces en algunos la escuela de aprendizaje es corta, 5, 10, 15 años, para otros es más. ¿Cuántos años le tomó la escuela de Moisés? Tuvo que estar allá 40 años con las ovejas y su suegro para poder desprenderse todo ese orgullo
toda esa fuerza personal que había adquirido en Egipto. Mis hermanos, cuánta fuerza hay en el pecado. Y Dios, que lo sabe todo, sabe cuánto necesitamos de aprendizaje. Le tomó 40 años a Moisés para recibir el llamado de ir a rescatar, o mejor dicho, a sacar al pueblo de Dios. Y aún en esos 40 años, cuando escuchó la voz de Dios, aún todavía allí puso excusas. Después de que él, mirando a todos lados, a la izquierda y a la derecha, le quitó la vida a aquel egipcio, y vio que nadie lo estaba mirando, lo enterró rapidito con arena y se largó. 40 años después, todavía, ahora tiene que enfrentarse con la potencia más grande del mundo de esos tiempos. Y mis hermanos, pero la fe, hay un dicho por ahí que dice: la fe mueve montañas. ¿Qué tan cierto hay de la fe, mis hermanos, que mueva una montaña? Cristo dijo: si tuvieres fe como el grano de una mostaza. Tuve la oportunidad de conocer la planta de mostaza allá en el valle de Napa y sacar la semillita, y usted la puede poner en los dedos y no se ve. Es una de las más pequeñas. Imagínense, si tuvierais fe, solamente si tuvieras fe como el grano de mostaza, haríamos lo que dice el famoso dicho: mover la montaña. Pero mis hermanos, no se trata de que vamos a mover ese cerro de aquí de San Jacinto para acá, no. Se trata, mis hermanos, de que vamos a solidarizar la fe en nuestra vida para que cuando venga la tempestad no caer. A veces confundimos los escritos y pensamos: oh no, ese no sirve de nada porque mire dónde anda. Pero tal vez no vemos que aquel se la pasa noches enteras orando. Mis hermanos, a veces juzgamos mal. Y al igual que Moisés, él puso excusas cuando recibió el llamado. Mis hermanos, si Dios te llama hoy, dile sí, porque Dios sabe que ya estás listo para ir. Y si cometiste un error en el pasado, no te preocupes. Ve, le dijo el Señor, porque los que procuraban tu muerte ya están descansando. Mis hermanos, qué lindo es el Señor. Él sabe cuándo hacer las cosas. Oh, mis hermanos, para el reloj mío no es el reloj de Dios. En el reloj de nuestro Dios están canalizados con exactitud los segundos, los minutos y las horas, cuando te llegará la tempestad y deberás pararte firme para vivirla y cruzar esa tempestad. Por eso, mis hermanos, hemos titulado el tema de esta mañana: cuando la fe se muere.
La fe no se muere porque Dios quiera que se muera. La fe no se muere porque Dios no la quiera dar. La fe no se muere porque Dios sea mezquino en darle poquito a uno y más a otro. No, la fe se muere cuando tú decides dejarla, mis hermanos. 3 años y medio Judas estuvo con el Maestro. ¿Debería morir Judas? No, mis hermanos. Judas tenía la misma oportunidad que todos los otros tuvieron. Y sin embargo, él decidió morir su fe y morir juntamente ahí. Mis hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir requiere y requerirá que usted y yo pongamos en alto la fe en quien hemos creído. Amén. Cristo le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mundo. No que no te vas a reír, no que no vas a ir donde te llaman. Marzo del 2009, nos encontrábamos en Mexicali con mi hijo. A veces, mis hermanos, hacemos cosas en las que entra la duda. Hacemos cosas, tomamos decisiones en las que pensamos: ¿estaré haciendo mal o estaré haciendo bien? La hermana que me acompañaba me dice: iba a ir el pastor a tener un pequeño servicio de la nieta de esta hermana. Era sábado por la noche, ya después de la puesta del sol. La hija que creció en el Evangelio, pero que por circunstancias se ha retirado de la iglesia. Habían organizado esta fiesta para su hija. Y la abuela, con el anhelo y el buen deseo de que reciba la bendición de Dios esta jovencita, había pedido al pastor para que fuera a tener un pequeño servicio ahí rápido. A última hora, el pastor llama y dice: mira, no voy a poder ir, no puedo ir. Me dijeron a mí, hermano Ramos, pues tendrá que ir usted. Y a veces, mis hermanos, pensamos: ok, está bien, vamos a ir, vamos a orar, decir unas palabras y nos vamos. Y pensamos que todas las fiestas son una reunión familiar solamente, pero no es así. Me llevaron por allá lejos de donde estábamos. Ya era tarde, después del servicio del sábado, y entramos a aquel salón. Parecía una fiesta pagana. Estaba la banda sinaloense allá adentro. Y mis hermanos, como siervos de Dios, como predicadores del Evangelio, tenemos que pedir la bendición del cielo siempre donde vamos. A veces somos llamados a lugares en los que la duda cuestiona, la mente cuestiona por qué el hermano entró allí. Pero mis hermanos, cuando yo entré a ese lugar, sentí escalofríos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero mis hermanos, si el Señor te llama para salvar una alma, ve donde quiera que tengas que ir.
Estaban los integrantes de la banda sinaloense preparando todo su equipo de música. Y me llamaron a mí para pedir la bendición. Dijo un pastor: hay situaciones en las que tienes que orar incluso con los ojos abiertos, y esa fue una de ellas. Mis hermanos, tuvimos una pequeña palabra, tuvimos una oración, y le dije a la hermana: vámonos, porque yo no puedo estar. Íbamos ya saliendo cuando un señor se adelantó y se puso a la puerta y me dice: mire, joven, dice, cómo me gustaría que todas las fiestas recibieran la bendición del cielo así. Y este señor me preguntó, dice: ¿y de dónde viene? ¿De qué iglesia es? Y luego tomaron la información ahí con la hermana para visitar. Mis hermanos, a veces tú piensas que en tu caminar de la fe fallas y te tiemblan las rodillas, te tiembla el cuerpo, porque tú no sabes exactamente qué estás haciendo. Al igual que Moisés, le temblaba su cuerpo, pero ¿por qué yo si no puedo ni hablar? Pero saben, mis hermanos, lo bonito del Señor es que esos errores el Señor los pasa de largo. El Señor los cubre con su sangre. El Señor los cubre con un manto de justicia blanco para que no te señalen. Porque lo único que el Señor quiere es salvar al pecador. No quiero la muerte del pecador, dice en Isaías 33, sino que el pecador retroceda de sus malos caminos y se salve. Por eso, mis hermanos, no puedes dejar de gritar que en Cristo hay salvación. No puedes dejar de gritar, de cantarle a nuestro Creador y Salvador. Mis hermanos, Moisés no sabía lo que le esperaba. Y fue allí. Y desde el 1 al 10, las plagas. Pero por fe fue allí. Y la pregunta, mis hermanos, para el pueblo de Dios ahora en los últimos días es: ¿estamos preparados? ¿Oramos lo suficiente para estar en pie delante del faraón de pecado? ¿Estás suficiente preparado, mi hermano, mi hermana, para estar frente al faraón en este mundo? Mis hermanos, la fe no muere. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque la fe en Cristo Jesús nunca muere. La fe se muere cuando tú decides que se muera. Mis hermanos, y Moisés decidió tomar ese reto. Mis hermanos, yo te felicito en esta mañana, porque aunque somos pocos aquí, pero somos escogidos, lavados con la sangre de Cristo. Mis hermanos, hay muchas iglesias allá afuera que se llenan el domingo, pero el apóstol Pedro, frente al Sanedrín, dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La gran multitud adora en un día establecido por el hombre, y un remanente pequeño en el cual tú y yo nos encontramos, seguiremos adorando al Dios verdadero en el día que Dios estableció y no el hombre. Mis
Mis hermanos, el tiempo que a usted y a mí nos espera, deberemos estar preparados. Dice Evento de los Últimos Días, página 152. Dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Y la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿estás tú o estoy yo preparado para cuando te diga tu hijo, tu hija: mami, papi, quiero comer, y no haya nada en el refrigerador? O te encuentres lejos de la casa, donde no sabes dónde vas a dormir, no sabes dónde vas a posar ese día, esa noche. Mis hermanos, el pueblo de Dios estaba tan cómodo en Egipto, a pesar de su esclavitud espiritual, física. El pueblo de Dios se encuentra muy cómodo hoy en día, mis hermanos. El hermano Espinosa dijo una gran verdad: cuando la tierra tiembla, las iglesias se llenan, incluso hasta los sábados. Mis hermanos, y la pregunta sigue: ¿estamos preparados para eso? Mi esposa me decía esta semana: ora por mí, porque yo no sé ni dónde comenzar, porque me falta. Y no les voy a contar lo que nos pasó el sábado pasado, pero mis hermanos, cuando se trata de vida o muerte, solamente hay un vehículo donde tú puedes estar, y esa es la fe en Cristo Jesús. De otra manera caeremos. De otra manera morirá la fe. El pueblo, mis hermanos, está cómodo, está feliz, canta, grita, porque todo lo tiene. Pero ¿por qué no alejarnos tantito? Ayer fuimos a recibir el sábado arriba, allá al cerro. Y antes de recibir el sábado, estudiábamos, meditábamos. ¿Qué será de nosotros en el tiempo del fin? Señor, danos, orando allá arriba en el cerro, danos esa fuerza, esa capacidad, porque quizás todavía aún no estamos preparados. Mis hermanos, Moisés sufrió mucho. Como líder, sufrió mucho con un pueblo necio, terco. Sufrió tanto que por culpa de ese pueblo, por culpa de esa multitud, se le negó la entrada a la Canaán terrenal. Ahí en el libro de Números 20, en el capítulo 20 de Números, mis hermanos, todos los que estudiamos la lección de escuela sabática sabemos la responsabilidad que implica en cada líder adventista del séptimo día. Versículo 7 dice: mis hermanos, el pueblo de Israel tenía vasto oro para comprar, tenía demasiado como para seguir dependiendo ahora del agua, que era Cristo Jesús. Pero cuando el agua se cortó, cuando el agua ya no salió de la roca, comenzaron las murmuraciones.
otra vez. Mis hermanos, no vamos a justificar que un líder se enoje, pero he aquí la importancia de los líderes, mis hermanos. Cuán paciente necesitamos ser. Padres de familia, ancianos de iglesia, pastores, necesitamos ejercer una paciencia divina para no caer. Porque entre más fuerte la responsabilidad es sobre el pueblo de Dios, más severo es el castigo cuando pecamos. Habla a la peña en ojos del pueblo, y ella dará agua, y sacarás agua. Versículo 9 dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes. Una sola palabra, mis hermanos, limitó la entrada de Moisés a la tierra prometida. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña otra vez, cuando que por 37 años han tenido agua, han visto suficientes milagros, han visto el poder de Dios por tantos años. ¿Qué más podremos hacer? Pero Dios le había dicho: escucha al pueblo y habla de la peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces le hemos reclamado a Dios por algo que nos pasa, diciéndole: pero Señor, ¿por qué a mí? Mis hermanos, cuando la prueba viene para que te purifiques y para que estés listo para ese día glorioso cuando Cristo venga. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con el pecado único que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar el agua de la roca en Cádiz, él habría entrado a la tierra prometida sin verla muerte. Oh, mis hermanos queridos, el pecado reclama su paga, como decíamos la vez pasada. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Oh, mis hermanos queridos, Moisés tuvo que saborear la muerte y con tristeza solamente miró la tierra prometida, pero se le presentó delante de él la apostasía que iba a caer en ese pueblo y que ese mismo pueblo iba a clavar al Hijo de Dios. Pero cuán grande, mi Señor, que al que hayamos pecado, su misericordia es santa y nos salva y nos libra del pecado. Oh, mis hermanos queridos, cuán grande es el amor de Dios. Vale la pena seguir al Señor Jesús, aunque nos duela. Vale la pena seguir al Señor Jesús, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque tengamos que separarnos de nuestros seres queridos. Vale la pena, mis hermanos. Mire lo que sigue diciendo. Cristo mismo acompañado de los ángeles, enterraron a Moisés. Satanás se había regocijado. Mis hermanos, Satanás se regocija cuando tú pecas. Los ángeles malos cantan y gritan cuando uno de los hijos de Dios cae. Y hay tristeza en el cielo.
Pero qué bueno es mi Señor, porque Él mira la lucha tuya y mía, y será galardonada con la vida eterna. Moisés no pasó tanto tiempo y no podía pasar tanto tiempo. No habría de entrar Cristo Jesús en contienda con el enemigo en cuanto al cuerpo de Moisés. Nunca había sido quebrantado la tumba, pero ahora Cristo Jesús llamó al primero de la tumba, y ese fue Moisés. Oh, mis hermanos queridos, no te detengas, cueste lo que cueste, no te detengas, porque aunque tengas que morir, ten la seguridad, si tú mantienes esa fe viva hasta la última gota de tu vida, esa fe no muere. Esa fe misma te levantará en ese día glorioso cuando la trompeta suena. Y si no veamos la muerte, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, él dijo, los que estemos vivos, él se contaba con los que estaban para mirar el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús, y él dijo, no ignoréis por aquellos que duermen, porque ellos serán levantados así como nosotros los que vivimos, y reunirnos en las nubes en camino al cielo. Mis hermanos, Cristo Jesús gustó el dolor, el frío, el calor, el hambre, la separación de la familia, las burlas, todo para que tú y yo seamos salvos. Todo está hecho, mis hermanos. El camino está abierto, la puerta aún sigue abierta. Y es necesario, mis hermanos, que esa fe que tienes en Cristo Jesús, nunca, ni un solo momento la dejes morir. Porque podrás ir al fracaso. En la Biblia han quedado registros. Tenemos registros como el de Balaam, profeta de Dios. Por el amor al dinero, pereció. Judas, por el amor al dinero, pereció. Pero mis hermanos, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos queridos, nuestra vida quizás será azotada, podríamos decir revés y derecho. Esta semana conversaba con mi amigo que recién fuimos a enterrar a su esposa y me decía, no quiero regresar a casa. Me pega recio la soledad, el recuerdo, la nostalgia me domina. Dice el versículo 26 del capítulo 11, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo mirando al invisible. Mis hermanos, un reverendo de nombre Augusto Montaje, allá por el año 763 tuvo una experiencia muy difícil, caminando de una ciudad hacia otra,
lo tomó una tormenta y se encontró en medio de una roca solamente. Y ahí en esa roca, no teniendo ni para atrás ni para adelante, él escribió este canto sagrado: roca de la eternidad. Mis hermanos, no esperes que tu vida llegue al dolor para afirmarte completamente con el Señor. Afírmate de Él cuando hay gozo, cuando hay abundancia, para que cuando venga la dificultad, cuando venga la tormenta, estemos listos y no caer. El reverendo Augusto no tenía alternativa. No podía avanzar ni para adelante ni para atrás. Y en el año 1775 se entonaron las estrofas de este himno, mis hermanos. Roca de la eternidad. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el